Mexicanas y mexicanos chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. Bienvenidos a su programa Mexicanas y mexicanos chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y mexicanos chingones. Conducido. La finta de que es a las 12 del día, pero hoy a las 10:30 tenemos este especial de Mexicanos Chingones, porque ¿qué creen? Está con nosotros una leyenda viviente, Óscar el Buki Soria Noriega. Me acabo de enterar que se apellida Noriega, como mi mamá, como yo obviamente, así es que más orgullo todavía para todos los sonorenses y mexicanos que nos gusta el béisbol y que nos gusta saber un poquito más del deporte. Pero bueno, ya vamos a empezar, aquí está ya con nosotros. Hola, muchísimas gracias. Hola Irisea, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Y en efecto, Noriega, de los Noriega de Sonora, del sur de Sonora, de hecho. Bueno, yo soy de la sierra, ¿no? De San Pedro de la Cueva. Pero bueno, algo por ahí debe de haber. Es igual. Oye, Óscar, pues bueno, ¿quién es Óscar el Buki Soria Noriega? Seguramente todos los chicos ya saben, pero bueno, hay gente que a lo mejor no. Te llaman leyenda de la crónica deportiva mexicana. Estás en el Salón de la Fama del Periodismo Deportivo. ¿Eres el único sonorense que está ahí? No creo. No. Porque busqué listas y no existen, ¿eh? Ay, Digo, no bueno, estoy seguro. No a lo estoy mejor seguro. hay ligas especializadas, pero no encontré, y eso que me jacto de ser buena buscando, pero No estoy seguro, pero no creo, ¿eh? Es más, ¿quién puede estar? Pero yo soy nativo de Baja California, sonorense, crecí en corazón. Sonora, ¿no? Sí, en Sonora, por supuesto, pero fíjate que nací en Tijuana. Me acabas Pero de sonorense. decir. Eres sonorense de corazón, ya te adoptamos. No, hace mucho que Ajá. nos movimos para acá, para Sonora, ¿no? De ¿En hecho, somos Tijuana? sonorenses, ¿no? La familia. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? No, pues toda la vida, nomás Ah, unos meses en Baja California. O sea, fue Nomás. accidente que nacieras allá. No, nacimos tres, los mayores. Allá trabajaba mi padre en Tijuana y allá nacimos tres. Ya la pequeña, la menor, nació en Hermosillo. Y un hombre. Ah, tú eres el único Sí, hombre. el único varón. En Bueno, familia. muy bien. Y bueno, Óscar Soria tiene una cabina de televisión en el Estadio Sonora y que fue, pues, a tu honor le hicieron, ¿no? Sí, ¿Qué fíjate, fue hace sentiste? poco bonito, emocionado, orgulloso, honrado. Irisea, yo lo considero, sí, claro, un reconocimiento para un servidor, pero como para todo nuestro equipo de trabajo, los que de alguna manera entiendo que yo soy el que pone la voz con mis compañeros en transmisiones, pues me ha tocado por casi 40 años ya estar ahí en las transmisiones. Pero lo veo como un trabajo de equipo, como que estamos, que Todos. todos a lo mejor, espero, nos emocionamos y lo compartimos, lo disfrutamos. Entonces, es un orgullo, claro, un honor. Considero a esta organización de los Naranjeros de Hermosillo una que ha crecido favorablemente en todos los sentidos. Y que le apuesta a las mujeres. También, sí. No, es que no nada más. En Naranjeros, claro, Naranjeros también, pero Ajá. es fabuloso también como todo este, pues cambio que hemos vivido como sociedad, ¿no? Así es. Así es, me gusta porque están a la vanguardia, pues, ¿no? O sea, no se esperan a que haya moda, sino que ellos le entran e imponen la moda en ese sentido. Y bueno, dice, ¿eres el único que tiene una cabina ahí? ¿O también hay otros? No, sé que la cabina de audio, la del estadio, lleva el nombre de don Manuel Torres Rivera. Ok, Don Manuel de Ures, voz del Estadio de los Naranjeros, también. creo que desde el Fernando M. Ortiz, pero sí, de seguro desde los inicios del Estadio Héctor Espino y por varios años. Don Manuel falleció en 2021, si mal no recuerdo. Hace poco. Pero sí, una leyenda, sí, un señorón de la conducción, por ejemplo, de las inauguraciones. Lo máximo, don Manuel Torres Rivera. La cabina de audio del Estadio Sonora, hoy Fernando Valenzuela, lleva su nombre, ¿no? Oye, Óscar, pero a ver, platícame, ¿llegas a Sonora de qué edad? De meses, creo que aquí cumplí el primer año. Ajá. Sí, por eso te comentaba, pues yo no conocí Tijuana, yo lo conocí hasta ya muy grande. Ujú. Curiosamente, cuando me iba a casar, en aquella época al menos, pues para conseguir, no nada más el acta de nacimiento,
También la fe de bautismo y detalles de ese tipo. Tuve que ir a la iglesia donde me bautizaron por allá en Tijuana, recuerdo, para sacar una fe de bautismo, ¿no? Todos Wow. los movimientos. Creo que ahí fue cuando conocí más de lleno Tijuana. Tijuana, fíjate. Casi estoy seguro que fue la primera vez que lo visité ya en toda forma bien. Consciente. Ujú. Oye, y bueno, ¿cómo fue tu infancia? Porque entiendo que tú te gustaba escuchar la radio con papá, con abuelo. ¿Cómo te fuiste involucrando en este medio? Sí, fíjate, fue sin querer. Bueno, en la relación con los medios, ¿no? La infancia muy agradable, muy feliz, en otros tiempos, que nos tocó Irisea con el bote robado, con el carro, en fin, tantos juegos de aquella época, las quemadas creo que se llamaba uno, donde le tiramos a la pared la pelota de esponja y salían todos corriendo, el que la agarraba le pegaba a los otros con pelota de esponja, no era tan violento el juego, aunque sí había unos que Sí, se pasaban. tiraban arriba. O que la mojaban. Tiraban arriba. Muy bien recordada la infancia, muy feliz. ¿En qué colonia vivías? Es donde ahí casi está el límite de la San Benito para la Valderrama. Ok. Según yo era Valderrama Ajá. y no, parece que es San Benito. De la ¿Qué colonia? José S. Gili para el norte, de la Gili para el norte es Valderrama, de la Gili para el sur es San Benito. Ah, mira. ¿Y tú vivías por En esa la San calle? Benito, Ah, a 12 casas de la José S. Gili. oye, ¿y te ibas caminando a la escuela Ujú, como sí, muchos? ¿No? sí, me iba caminando a la escuela, sí, a media hora. Ujú. Eh, ¿Media hora? Media hora, sí. ¿Por qué? ¿En qué escuela estabas? El Colegio Larrea. Ah, bueno, sí te Sí, quedaba estaba un lejos. poquito lejos, pero me gustaba, incluso en el calor también caminaba. Ajá. Había camión de la escuela también, y después el camión, ¿no? El camión que pasa por la Gili también, pero como pasaba lleno también, Iris, ¿Qué es eso? había veces que se iba uno hasta el Héctor Espino, ahí terminaba. En el Héctor Espino estaba, la Gili no te sacaba hasta el periférico, Ajá. y ahí daba vuelta el camión, ahí en el estadio. O sea, lo agarrabas de ida Exactamente. para poder, Ujú. llegar Sí, por sentado. eso te digo, me iba a pie, pues. Pues Me sí. iba a pie. Y aparte, yo creo que en aquella época era más arbolada, ¿verdad? Esa zona. A lo mejor, pero fíjate que también me iba, es la Gili, la ¿La siguiente Seguro calle, Social? sí, pero la siguiente calle, la paralela es la Michoacán. Entonces me iba Ajá. por la Michoacán, o- para no agarrar tráfico. ok, ¿No? mira. O sea, y te ibas caminando y pues ya agarrabas el que justo cierra. Eh, pasaba por Santeduviges, cerca de Santeduviges, Ah, ok. de la La iglesia, modelo, ajá. por la Modelo, y ahí pues agarraba, sí, yo creo que hasta la Justo Sierra, ¿no? Oye, muchos íbamos así caminando, ¿verdad? Y luego ahora llevamos a los hijos en carro y Sí, no no, los pero dejamos que caminen. claro, Irisea, te hablo ya de la secundaria prepa, quizás, ¿no? De la secundaria prepa. De niño, pues estaba el camión de la escuela. Ah, ok. Luego dejaron de poner el camión. Bueno, total que sí, te hablo de ya un poquito mayor, ¿no? De Ujú. niño, sí, en el camión de la escuela. Oye, Oscar, ¿y jugabas béisbol También, de sí, ahí. niño? Pues de hecho, yo creo que por eso entra la afición por el béisbol, porque en el salón de clase me parece, Irisea, es que es donde surgen las primeras motivaciones, los gustos, las aficiones. Y en el salón de clases se hablaba de puro béisbol, los compañeritos del salón, entonces había equipo de béisbol ahí en el Colegio Larrea. El entrenador, don Sergio Valencia, un histórico, don Sergio Valencia Otón, y con él empezamos cuando tenía yo unos 8 o 9 años. Para cómo se Guau. empieza, en la actualidad empecé tarde. Ajá. Empiezan hoy desde los 4 años, 5 años de edad, ya están jugando los niños béisbol. Yo empecé tarde, tercero de primaria estaba, recuerdo, y la conversación era alrededor del béisbol, entonces por ahí entra la Ajá. afición al béisbol. En mi caso, y estoy seguro que en muchos casos, por el salón de clases. Ajá. Y bueno, platicabas de béisbol, jugabas béisbol, pero te veías en grandes ligas. No, obviamente no. Pero conforme pasaron los años, en aquella época también se transmitían juegos. Ahí quizás jugó un papel importante mi padre no, pone que no era muy aficionado al béisbol, no precisamente aficionado al béisbol, pero él trabajaba en la radio, en la XCHQ, XCBH, y esas estaciones de la familia Hofer, Ajá. estas estaciones transmitían juegos de ligas mayores. Tenían los juegos de los Padres de San Diego y por un periodo tuvieron juegos de los Atléticos de Oakland. Wow. Sí, fíjate, entonces, ¿Qué pero negociación harían en aquel momento, sí, verdad? muy interesante, la verdad. Entonces mi padre, era como el que se encargaba de vender los juegos, Ok. de vender las transmisiones. Por ende,
los juegos en radio de los padres se escuchaban en la casa. No porque mi papá estuviera esperando si ganaban o perdían a los padres, sino Vigilando cuando los... cayera el tercer out para escuchar los comerciales, Ajá. precisamente. Y creo que por ahí empieza. Incluso hay una anécdota. Fuimos a una taquería, recuerdo ahí, ya no está la taquería esa, en Monteverde y Gili. Ajá. Monteverde y Gili, había una taquería ahí. Y le dice al taquero, estaba escuchando la radio, ponme la XCHQ. Y le pone la XCHQ. Y en el primer corte comercial o segundo salimos votando. No pusieron el corte comercial a la No casa, ¿no? terminaste de comer. De lo que recuerdo, ¿no? De los detalles. Entonces, por eso a lo mejor ahí es una combinación, ¿no? Entre la casa con mi papá, el salón de clases, los amigos y supongo por ahí surge Irisdea, no sé. Oye, y bueno, esperaríamos que viviendo en un ambiente así y con tu gusto, tu pasión, porque tú soñabas de niño con... Ya, yo diría que sí, a los 12, 13 años, sí, me gustó mucho lo de la crónica deportiva. Ajá. A raíz quizás de grandes voces en aquella época en la Liga Mexicana del Pacífico, en todas las plazas, aquí con don Fausto Soto Silva, don Uy, Carlos sí. Andrés Vázquez Castro, Mr. Bourbon Diametro. Maestrazos. Entonces, creo que fue la magia también para que escuchaba, para un servidor fascinado con esa descripción de los juegos, cómo te metían al partido, la misma fantasía, la ficción que había en aquel entonces, Irisdea, porque obviamente al no haber televisión, al no haber imagen, pues te daba la oportunidad para engrandecer Ajá. a las figuras. Yo estoy convencido, no digo que se haya sido, pero yo estoy convencido que de ahí surgen también las grandes hazañas, los grandes héroes, figuras como te los ponían que casi, pues en el Olimpo, Pues es que a los elementos, si ¿no? te fijas, sí lo somos. O sea, me refiero a los humanos, sí podemos Ujú, ser sí. una especie de ángeles, pues, ¿no? Sí. Sobre todo en el deporte. Se daba, creo que se prestaba en aquel entonces. Hoy no, porque pues hoy Mucha estás viendo. tecnología. No, pues es que lo estás viendo. Ah, no, pero bueno, ¿No? tú hablas de Era la magia de magnificar, la radio, Iris, yo creo, ¿no? pero yo digo que sí son superhombres y supermujeres las que se dedican al deporte, Totalmente, porque sí. estiran el Sí, cuerpo. pero si te dicen que el batazo venció la barda chica, la barda grande, y se fue como 500 y pico de pies, ay, dices, ¿será cierto? Ajá, ¿No? Eso es a lo que me refiero. Y una ok. velocidad endemoniada que llegó en 2 segundos, no sé, 3 segundos Y de la veías primera a la la segunda pelota base. así, con fuego. Una recta de 100 millas por hora. Se prestaba. Y bueno, es mi conclusión que conste cuando se habla de figuras de aquella época, han de haber sido tremendos atletas, pero quién sabe qué tanto estuvieron también influenciados los aficionados por esa magia de la radio, ¿no? Pues sí, de alguna manera influimos, ¿no? Mm. Porque todavía. Oye, y bueno, tú, por ejemplo, no sé, en el baño, o cuando te estabas peinando o ahí en tu cuarto, practicabas. Pues de hecho, ahorita que te comentaba de que me iba de la casa a la escuela a pie, en parte hasta era para ir narrando un juego en el Ah, sí. trayecto, ¿no? Para, Ibas hablando digo, solo. no es que haya sido la razón, pero aprovechaba, a lo mejor me gustaba mucho ese aspecto, incluso hasta cuando presentaba la transmisión y me grababa hasta los comerciales y la cervecería tal, elaborada tal y la Todo lo Lotería repetías. Nacional para la Asistencia Pública, todos salimos ganando. Y cierta firma de México y sus distribuidores en toda la República Mexicana tienen el agrado de llevar a ustedes béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Creo que se te queda grabado. Yo me acuerdo incluso de don Manuel Torres en el estadio Héctor Espino, la voz del estadio, insisto, de los comerciales también. No creo que haya problemas si digo papitas twist, ¿no? Ya lo dije, ni modo. ¿Te acuerdas de las papitas twist? No te acuerdo, pero decía don Manuel, papitas twist que se venden aquí en el estadio, anuncian al bat, al jardinero derecho, ve y Penial, y se te quedaba, bueno, a mí se me quedaba grabado. Todos esos detalles de la infancia, ¿no? Wow. Y entonces aprovechabas ese camino para ir practicando Ahí de narraba un alguna juego. manera. Ahí narraba un inning, ¿no? No Ajá, alcanzaba para un partido, pero ajá. sí, ¿Pero qué edad tenías entonces? ya ahí unos 15 años quizás. Ajá. Yo creo que ya unos 15, 16, más o menos. Wow. Pues fíjate, Sí. narraste una serie mundial en el 2001. Ujú. ¿Lo tenías en tu checklist ahí de deseos? Yo creo que no. No, fíjate Pero que no es han que sido 2 series, ¿no? 2 series mundiales me han Ajá. tocado, sí. 2001, ¿y cuál es la La otra? del 23. Ah, pues hace poco. 2023. Ajá, Sí, acaba de pasar ajá. esta serie mundial. Llegó Arizona contra Texas, sorprendiendo. Y bueno, perdieron la serie mundial, pero ahí estuvimos en ¿Pero la qué se transmisión. siente?
Quizás esta del 2023 sí fue más captando todos los detalles. 2001, no digo que no estuviera consciente de lo que estaba pasando, pero quizás porque tenía poco todavía el encanto de todos los detalles que conlleva una serie mundial. El contexto, Irisdea, lo platicábamos antes de entrar al aire de lo Muy que triste. aconteció. Sí, lo triste, no sé, todo lo que vivimos en Sí, aquella bueno, fue serie en Nueva mundial. York Ujú. cuando sucedió lo de las Torres Gemelas y a la semana fue, ¿no? A ver, eso fue el 11 de septiembre, ¿verdad? Ajá, Entonces, no, eso fue veintitantos de octubre. o sea, Ya un había mes, pasado un mes, mes y un medio. mes. Ah, no, yo fui a las 2 semanas. Todavía Uy, olía muy feo. Nos tocó estar ahí en la zona sí, cero sí, por sí. los peloteros mismos que fueron a Ajá. dar, pues, motivación, señales de Y aliento. ahí estaba la central de bomberos, ¿no? Ahí cerquita. Los que Pues acudieron. yo creo que sí, la verdad, no, eran escombros por todos lados todavía Sí, estaban, sí, no, pues sí, tardaron meses, no sé cuánto sí. tardaron en limpiar Reconstruir. todo eso, pero sí nos tocó al mes y medio más o menos. Y pues lo que recuerdo que peloteros hablaron, se dirigieron, Kurt Schilling, que llegó a jugar con el equipo de Hermosillo incluso en el 88 ahí, buenísimo para dirigirse a las personas hablando pues de los verdaderos héroes, todo lo que se mencionaba Irisea en Así aquel es. entonces, porque auténticos héroes que estaban ahí rescatando gente, no gente ya no, pero removiendo escombros en su momento, rescatando En gente, su momento, sí. semanas atrás y sí, pues sí es de lo que más recuerdo, ¿no? Obviamente de que me ha tocado vivir y que no tuvo que ver con el béisbol, pero de alguna manera ligado con el béisbol. Pero bueno, disfrutaste tanto la serie del Caribe, esa serie del Caribe, digo, esa serie mundial, como la del 23. 23. No, sí, estuvo buenísima, sí estuvo buenísima. Digo, a lo mejor no dimensionaba en ese Ah, instante ok. de lo que estaba siendo testigo, porque de hecho, sinceramente, es una de las mejores series mundiales que se han presentado en la historia. Incluso hay un pelotero, Irisdea, Mariano Rivera, que fue un cerrador de ligas mayores buenísimo. Es el único que ha entrado en forma unánime al Salón de la Fama. El único que todos los que votan dijeron merece, porque siempre te falta un voto, 10, 15, 20, no sé. Nadie había entrado en forma unánime, entró Mariano, nadie ha entrado después. Y Mariano era el cerrador de los Yankees de Nueva York, era el que las últimas entradas lo Mm, metían ya para acabar el partido. Y con ventaja, en la novena, en el último juego, le sacaron el juego a Mariano Rivera. Por híjole. eso te digo las emociones de todo lo que se vivió en Nueva York. Los Diamondbacks habían perdido 2 veces, estando a un out de ganar. A un out de ganar, les pegan jonrón para empatar y luego les ganan el partido. Dolorosísimo. El viaje de regreso de Nueva York a Phoenix era pues un sepelio. Pues ¿No? sí. Imagínate lo que se había experimentado, aparentemente ya estaban rendidos, ya estaban listos para ser pues cocinados. No, resulta que se levantaron con una paliza en el sexto, pero ese séptimo juego estuvo buenísimo. Toda serie mundial, claro, los partidos cerrados te definen qué tan buena es una serie mundial, pero yo estoy convencido, Irisea, que lo que más necesita una serie mundial es un buen séptimo juego. Si se va a 7 juegos, claro, Claro. si se va al Ajá. máximo. Es un buen séptimo juego, porque ha habido muchas series mundiales buenas, pero que tienen un séptimo juego desabrido. Entonces, el chiste es el final también, que sea Claro. cardíaco, y lo fue en esta del 2001. Oye, pero, y luego, aparte, ya no hay cortesía, deportiva, ¿no? Si van ganando, le siguen metiendo y me duele el corazón a mí a veces cuando veo eso, porque mi Fíjate, papá hablaba de la cortesía deportiva y yo decía, ah, ok. no, de alguna manera lo hay, existe, de alguna manera, incluso está entre las reglas no escritas en el profesionalismo. Ah, Es sí, decir, sí oye, sí, existe. sí, sí, sí se da, sí se da. Es decir, si vas ganando por 12, por 10 carreras, oye, tranquilo, ¿no? Pero también acuérdate de la famosa frase en el béisbol, la más famosa, la que orgullosamente dice la gente en el béisbol y en otras partes. Esto no se acaba hasta Hasta que que se se acabe. acaba. Es decir, vas ganando por 10, pero y si te regresa el otro. Ajá. Entonces, ya en esos terrenos, en una serie mundial, en un playoff, yo creo No, que se pues te no, permite un poquito más, ¿no? claro, Vas ganando por 10, lo siento, pero te quiero ganar por 11, ¿no? pues sí, ni modo, ¿verdad? Bueno, entonces tú tenías 15 años, Ujú, ya medio practicabas. ujú. ¿Cómo se da que te vas y te sientas con don Carlos,
Don Carlos Andrés Andrés Vázquez Castro. Vázquez Castro. Sí, bueno, tenía la amistad mi padre con él por haber estado en los medios de comunicación por tantos años. Entonces se da la petición, la oportunidad y se me da la oportunidad, Irisdea. Obviamente, pues pasaron semanas, hasta 2 meses para recibir la primera oportunidad de estar al aire. Y pasaron años para en toda forma ya estar en las transmisiones, O sea, porque ¿te sentabas ahí a su lado? ¿O cómo no, fue el atrás proceso? de hecho, en la cabina. Ah, Y ok, los auxiliaba al inicio, simplemente observando, pues, para para ver saber. cómo se daba todo. Tuve la ventaja que como era muy aficionado al béisbol, pues estaba muy empapado de tantísimas cosas, incluso de detalles que a lo mejor se pueden ver sencillos, pero no todos lo conocen. Por ejemplo, cómo sacar el porcentaje de bateo. El porcentaje de bateo que hablamos, no, que fulanito batea 300, que batea 320, pero cómo sacar el porcentaje de bateo, cómo sacar el porcentaje de carreras limpias permitidas. Y en aquella época, estando pues lejos todavía de las computadoras, todo era a mano, ¿Y todo era Irisea. mental? No, pues con la computadora, con la calculadora. Sí, hay veces que sin la calculadora, todo sacarlo a mano. A ver Ajá. si lo dominaron en 2 turnos, si bateaba tantos turnos, sacarlo a mano. Entonces ahí, digamos que empecé a apoyar en ese aspecto, a ganarme la confianza poco a Mm. poco de que sí, que estaba de lleno, digamos, con ese deseo y con el conocimiento, con las bases por lo menos, Irisdea, del Pero juego. entonces, ¿ya estabas estudiando para entonces contabilidad o No. te gustaban los Me números? gustaban los números, pero estaba en tercero de prepa en aquel entonces, y ya en el último Ah, año de ok. preparatoria. Es que el primer año fueron unas cuantas participaciones, y es más, Naranjeros no pasó a playoff, lo eliminaron en la temporada Entonces, regular. Entonces, al año siguiente sí, no, pues hasta la serie final, el 89-90, me tocó estar hasta en la final. oye, ¿y de dónde vienen los números? ¿Del Soria o de Noriega? Ay, pues yo creo que del Soria. ¿Sí? Yo creo que del Soria me cuentan, incluso una vez Horacio Soria, pero Salazar, no Larrea, Ajá. ¿no? Horacio Soria Salazar, que fue rector incluso de la Universidad De la del UNO. Noroeste. Ajá. Me acuerdo que Fundador. fue al salón de clases a dar una plática, ¿no? Y no me pone una ecuación eh, de porcentajes. De esas que pues, será 80%, será 90%, pero a mí se dirigió. Como, Ajá. como cuánto es. Y me cuentan que Horacio era Muy buen maestro. buenísimo, Muy buen maestro. buenísimo para los números. Ajá. Marco Antonio, su hermano, fue profesor de un servidor también de matemáticas. Buenísimo, Marco Antonio. Yo creo que de ahí, fíjate, a mí me gustaron también los números, aunque mi mamá también, muy buena para los números. Ah, muy Hasta bien. eso, ¿no? Y del Soria, de mamá o de papá, ¿de dónde, qué es lo que le reconoces a cada uno de ellos que tú desarrolles en tema de valores, enseñanza? Pues yo creo que ese amor, esa empatía, mi madre a todo el mundo le abre la puerta, ¿no? Ahí en la, ahí en la casa, ¿no? Todavía. Hasta la fecha, ¿no? Sí, bonitos recuerdos en ese aspecto, en ese amor en la familia, en ese cariño, con muchas vicisitudes también, claro, con muchos detalles alrededor, pero sí, de bonitos recuerdos en ese aspecto, buenas bases en ese sentido, ¿no? Sí, porque a ti lo que se te reconoce también, entre otras cosas, por ejemplo, le digo al Willy, Willy, dime intimidades del Buki para preguntarle. Ay, no, me dice, yo lo reconozco mucho, no sé alguna, digo, algo que le pueda sacar carnita. Y me dice el Willy, que es el ser humano más sencillo que conozco. Ah, pues muchas gracias. No, mira que yo opino lo mismo de Guillermo. Hemos hecho un equipo desde hace ya cerca de 25 años, Irisdea, ahí en las Guau. transmisiones y creo Son que ya, familia, ya pues. no necesitamos ni ponernos de acuerdo a ver cómo entramos, cómo continuamos, cómo cerramos de lo Mm. bien que nos entendemos, ¿no? En las No, y otra transmisiones. cosa que se te reconozca, que se te reconoce, perdón, es que apoyas a mujeres a que se desarrollen en el tema también. Fíjate, abiertas las puertas, bendito Dios, han estado ahí. Siempre uno puede estar de acuerdo, pero siempre recordar que puede haber por otros lados barreras, Sí, Irisdea, se normales. puede presentar. Hemos tenido la dicha en las transmisiones de la Liga Mexicana del Pacífico también, en lo que a mí me ha tocado con damas, que hemos tenido buenísimas personas en el micrófono, damas, mujeres. Hablo de Carla Bustamante, Ariadna Ibarra.
Así es. buenísimas. Entonces, pues a lo mejor se ve como que uno le abrió las puertas. No, es que ellas solitas se abrieron las puertas. Pues bueno, dicen que tú eres el maestro, Ujú. pues, ¿no? Que tú Bueno, has enseñado y has dejado ahí alguna parte de la bueno, enseñanza. agradezco en todo caso ese comentario, pero sí, Irisea, creo que, mira, las puertas a lo mejor sí necesitas quizás como a mí me pasó con don Carlos Vázquez, ¿no? Ajá. Que sí, a veces lo que necesitas es simplemente que te abran la puerta, porque la puerta, por alguna razón, quizás no se abre para personas talentosísimas que puede haber ahí que lamentablemente no tuvieron la oportunidad de mostrar de lo que eran capaces, pero una vez que te abre las puertas ya está en Ya, ti. así Entonces es. se Ujú. prestó con ambas y talentosísimas con las damas en medio, en lo que a mí respecta. Hay muchas más, pero en lo que yo he Fíjate. estado más de lleno, más cerca pues de esos casos y muy orgulloso en lo que se ha convertido, ¿no? Sí. Oye, bueno, ¿por qué la licenciatura en contabilidad? ¿Pensabas que ibas a tener empleo seguro con eso o qué? Porque Pues, digo, es que así as- nos preguntaban, ¿no? ujú. Cuando yo dije, voy a estudiar comunicación, pero como para qué o qué, porque mi mamá quería que fuera abogada, y yo, no, no. Pues mira, como hablábamos, me gustaban los números. Y la comunicación, yo estoy en esto, entré en esto más que todo por el gusto por el béisbol, más que por en sí los medios de comunicación, el hecho de querer estar en los juegos de béisbol. Y ya había entrado a los juegos de béisbol, ya estaba ahí. Eh, Que no es lo mismo verlo desde las gradas, mm, ¿verdad? Totalmente, sí, sí. Sí. No, y hay muchos detalles. Hoy en día, incluso te lo confieso, sí, con toda honestidad. Quizás me hubiera gustado estudiar comunicación. O sea, de repente sí digo, o regreso a la universidad para ver, Irisdea, no hay como tener esas bases, lo mínimo o mucho, ¿no? Yo entiendo que la práctica es donde más Sí. aprendes, entiendo totalmente, pero sí de repente digo, convencidamente, no hubiera estado mal si entro a comunicación. El plan de estudios, insisto, para una persona que no era tanto fan de la licenciatura en ciencias de la comunicación, sino del béisbol, el plan de estudios no me llenaba tanto cuando yo veía, por ejemplo, fotografía. Es de lo que más recuerdo. Ajá. Hoy en día me gusta la fotografía, pero en aquel entonces no creas Oye, que. y los fotógrafos de deportes tienen que tener una precisión impresionante para captar el momento, ¿no? Sí, entiendo totalmente eso. No debe ser No, no es fácil fácil. el captar la imagen, el momento, la reacción. Pero sí, fíjate que fue más que todo eso, más que es cierto que por la dicha, la bendición de haber estado con la familia que tenía esta escuela, que me dio la oportunidad de estar becado toda mi vida, toda mi carrera estudiantil. Sí, uno de mis primos me dijo, entra a contabilidad y así nos hacemos cargo tú y yo de la contabilidad del grupo. Sí, es una Sí, bendición, Iris. claro. Incluso cuando viene el momento de tomar la decisión de salirme, porque estuve trabajando ahí en el área de contabilidad, O sea, si tuviste otro trabajo. sí, Ay, yo sí. pensé que tu vida eh, había sido s- en sí, el no deporte. pudiera decir que ejercí, pero más o menos, más o menos. O sea, no graduado, pues, no Ajá. graduado, pero sí estuve involucrado incluso en auditorías, en el despacho que aquí está a un lado de estas instalaciones. Sotomayor, Sí, sí, fíjate. sí, con un buen amigo que pues igual y no eran auditorías, Eran revisiones. algo así, ¿no? En las casetas de cobro. Ah, Cuando mira. empiezan las casetas de cobro, la de Guaymas creo que fue la primera, el Ajá. libramiento de Guaymas me parece que fue la primera. Me tocaba ir a Fundición, a Estación Don, por aquellos lados. Entonces sí ejercí, pero no sé si decirle Y ya lo usaban ejercer como en caja chica, ¿no es toda. cierto? Y en la escuela, entonces, cuando viene la decisión, no estuvo fácil porque se acercó el profesor, ya don Horacio Soria, pero Larrea, el padre El de papá. Soria Salazar, Don señor. hermano de mi papá, que Ajá. siempre fue pues un ángel que tuve Ajá. a mi lado muy cerca, siempre muy al tanto de todo lo que pasaba conmigo en la escuela. Él y sus hijos, que conste, ¿no? Ajá. Súper fans de la educación, por algo lo que consiguieron. Siempre atentos a todos esos detalles. Yo ya estaba trabajando incluso en Diamondbacks de Arizona Ajá. y uno de ellos, Federico, me acuerdo que se me acerca y me dice, Oscar, ya que me titulé, porque me titulé, si quieres ir a alguna parte, tenemos conexiones para que continúes en tu camino por la contabilidad, para que no lo abandones, ¿no? Cuando ya estaba, pues ya estaba de lleno, pero quise cumplir
Con con tu, esa meta, ¿no? ajá, De titularme. ajá, Regresé a la escuela. Bueno, el punto es que me manda a llamar mi tío, el profesor, y en este aspecto de su preocupación la entiendo. Eh, Aquí tienes ya el futuro asegurado, allá no tanto, y Irisdea lo entiendo perfectamente, aún lo claro. recuerdo, y no quería que tropezara, que después de tantos años de haber estado encaminándome por la contabilidad, me iba a salir, pues, pero siempre con ese apoyo, es tu decisión. Me gustaría que aprovecharas esto, pero se portó maravillosamente las palabras, esa gente que te daba las palabras exactas, ¿no? Pero por lo mismo, te hacían reflexionar, te hacían pensar hasta la fecha, ¿no? De recordar aquellos momentos donde, pues, insisto, y lo he manejado en algunas entrevistas, yo siento que tuve muchos ángeles Ujú. en el camino que me guiaron, pues, ¿no? Para buscar de recorrer el camino el mejor posible y a lo mejor me hubiera ido bien y mejor, sobre todo en el aspecto familiar, cuando hablamos de los sacrificios de esta carrera, cuando Ajá. te la pasas tanto tiempo fuera, cuando no estoy con una familia normal, cuando de repente estoy aquí ya en Hermosillo, cuando acaba la temporada de ligas mayores, hasta una hija, las frases, ay, familia completa. Es decir, en esa carrera, pues sí hubiera estado en una familia normal, lo puedo decir Pues, así, ajá, sin tanto tiempo alejado de la familia, ¿no? pues que es normal, ¿no? Ujú. Que es normal ahorita. O sea, estar tanto tiempo Sí, sí, juntos, o cuando sea, yo no paso tanto tiempo con mi familia lo que como antes otros. teníamos, pues, ¿no? Pero bueno, oye, Buki, y por ejemplo, ¿tu primer trabajo cuál fue? ¿Tuviste que trabajar? El ¿Tuviste necesidad de primero, trabajar? sí, 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 De de niño, niño, ¿cuál sería el primero? Mira, lo que pasa es que uno, sí me daban, pues, ¿no? Pues, para no pasarla. ¿Qué necesitabas. necesitaba uno a los 12, 13 años, Ajá, sea, ¿no? A lo mejor, eh, a lo mejor y sí, ¿no? Pero sí, no sé, ya depende de cada quien. Pero por algunas razones, porque familiares abrían un negocio o lo que tú quieras, pero pues uno quería ganar dinero, ajá, obviamente, ajá, depender de uno mismo. ¿Cuál sería el primero? Yo me acuerdo que trabajé en un lavado de autos de un primo. Era taller, pero también ujú. se lavaban autos y me tocó lavar autos ahí por la 14 de abril, Ah, por esa calle. pasando la Nayarit, Ah, mira, aquí cerquita. unas dos, tres cuadras. ¿Qué edad tendría ahí? Quizás no fue el primero. Trabajé en la tiendita del colegio Larrea, en los recesos. Ujú. O sea, se me pagaba, pues no es que nada más No ayudabas nada más. ayudara, ¿no? Ajá. Recibía, tenía una remuneración. Ay, no sé cuál sería el primero, pero debieron ser de los Pero primeros. sí, sí hiciste labor, pues, Ujú, de niño y de sí. joven. Y ya formal, ¿cuál fue tu primer trabajo? Debió ser en la Universidad del Noroeste. Sí, ya, pues cuando entré al Seguro Social, ¿no? Cuando Ajá, ya me registraron ajá. en el Seguro Social. ¿Y qué hacías ahí? En el área contable, en el Ahí área mismo. administrativa, ahí donde incluso me acuerdo que empecé en caja, porque me imagino que era parte también de la idea de ellos, ¿no? De Mira, que formación. empiece ¿no? Desde que se recibe el dinero hasta que, no sé, se registra, se manifiesta en los estados financieros, no sé, por alguna razón me pusieron ahí para empezar, ¿no? Oye, pero ya te veían como familia y parte del negocio, pues, ¿no? Qué difícil. Sí, para mí fue muy difícil Sí. y hasta la fecha, ¿no? Que, ay, pero Bueno, jamás. seguramente están orgullosos de ti ahorita. Estoy seguro que sí. Jamás una queja, jamás, No, pues jamás, no. Irisdea. Es Todo lo familia. contrario, Oye, jamás. ¿y papá y mamá qué te decían? Mi papá estaba emocionado, él sí estaba de acuerdo, ¿no? Él sí, quizás porque era su terreno Ajá. también. Mi mamá también. Por lo menos no recuerdo que me hayan Pero no les daba mencionado algo al miedo respecto. de que te vas a ir. Yo creo que no, no, pero o que me fuera de la universidad, Ajá. del Sí, pues área que, contable ajá. a medios de comunicación. No lo siento tanto, no lo sentí. Y conste que ese comentario, esa plática con el profesor fue, yo creo, una plática muy sincera, muy entendible, totalmente entendible hoy cuando recuerdo aquel momento. Entonces, pues un consejo creo que se me dio muy bueno, ¿no? Claro. Insisto, si tomo ese camino a lo mejor y disfruto más. Ve tú a saber, O no, porque estabas o no, disfrutando. no me Por- arrepiento, Iris. Ajá. No me arrepiento. Bendito Dios, ha sido
unos años maravillosos donde estoy haciendo lo que tanto me gusta. Porque bueno, en la vida hay que hacer lo que nos gusta, ¿verdad? Y Ujú, si nos pagan, pues ujú. qué mejor que ese gran Pero no sabe logro. uno cómo te Sí, hubiera ido por ya ese sé. otro camino, ¿no? Sí, así es. Oye, pero bueno, ¿cómo fue? Ya estabas trabajando aquí con Naranjeros. Ujú. ¿Cómo fue tu ingreso ahí? ¿Cómo fue tu negociación Bueno, para que sí te pagaran? fue a raíz, fíjate, de que en Telemax surgió la oportunidad de entrar en la televisora a los espacios informativos, a los espacios deportivos. Se enfermó José de Jesús Ruiz Ajá, y encontraron que, caray, no hay quien lo supla. ajá. Chuy era el hombre de acero, yo creo, en aquel entonces que no fallaba, pero en algún momento se reportó enfermo y se metieron en aprietos. Me imagino que los mismos que daban las noticias daban los deportes en aquel entonces, veto a saber. Pero en 1992 es cuando me habla Francisco Villalba Corrales, y me dice, oye, ¿quieren alguien en deportes? Tenía el contacto con Francisco Villalba porque yo le ayudaba cuando los Juegos de los Naranjeros de Hermosillo, que nada más iba a los Juegos de los Naranjeros de Hermosillo, yo le ayudaba en entrevistas. Yo entrevistaba peloteros, incluso en la Serie del Caribe de ese 1992, yo fui como aficionado, Telemax no transmitió la Serie del Caribe, y Villalba me pedía de repente, ¿me podrás ayudar para unas entrevistas? Entonces, el encargado del área de deportes en Telemax o encargado de la producción de los espacios informativos de deportes en Telemax es el que me contacta, me habla, me invita para hacer un casting. Y es cuando, pues ya me quedo ahí. En el 92 entro a nómina en Telemax. Entonces, en esa campaña siguiente, 92-93, es cuando ya de lleno estoy en las transmisiones de los Naranjeros. Empecé el 88, pero hasta el 92 diría que más de lleno, ¿no? Ajá. Y bueno, ya entras y ¿cómo le hacías? Porque bueno, tú sabías muy bien lo que ganan los deportistas. Digo, uno no Ujú, puede ganar como los artistas, ¿verdad? ujú. En el caso de nosotros. Pero ¿cómo le hiciste para saber lo que tenías que cobrar? Porque este es un tema Ujú. ahorita que la gente se cree merecedora de todo y no aportamos nada y nosotros en nuestra época dábamos primero y luego recibíamos. No recuerdo, incluso te voy a decir, Irisea, pues en una temprana edad no es lo que estás buscando. Ajá, Yo te voy a decir una cosa, cuando el primer año, el 88, que obviamente ya te lo mencionaban, y 88, 89, 90, 91, recibí un 5, me dieron la credencial para entrar al estadio. uy, Para mí eso era el pago. con eso, sí. Para mí no pasaban, no transmitían todos los juegos en aquel entonces, Telemax. Pasaban Ajá, el primero y el último de la serie o uno por serie, pero yo podía ir al otro juego ajá. y no pagar ni un 5. Entonces, pues no, sinceramente no recuerdo, Irisdea, ese aspecto. Ya después ya vas creciendo y sí es cuando Cuando ya empiezas a empiezas hacer a conciencia. que te caiga el Digo, 20, ¿no? te pregunto porque mucha gente, sobre todo ahorita los jóvenes, quieren todo muy rápido, pues, ¿no? Y, Ujú. y pues uno sabe que poco a poco se van logrando las cosas y no es así como que de la noche a la mañana ya te vas a volver multimillonario, pues, La ¿no? paciencia es de las virtudes más difíciles de alcanzar, lo entiendo en todos los sentidos, en todos los aspectos, en el juego en sí, en el juego mismo, el aguantar un pelotero y el aficionado mismo, no, ya sienten, ya saquen a ese pelotero, acaba de tomar 2 turnos nada más y ya siente que con eso es suficiente para no recibir la oportunidad. La paciencia no cualquiera la tiene, ¿no? Oye, sí, y en ese sentido, y ahorita que decías también lo de la torre, ¿se les da apoyo psicológico a todos los jugadores y a todos los que están involucrados en esto? Se ha intentado, sí, creo que está mucho mejor en ese aspecto que en otra época, sí, 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 hay psicólogos, incluso aquí en Liga Mexicana del Pacífico también, que están de lleno en el equipo para tratar ese tema, porque sí, la carrera de ellos, yo creo que es la razón principal, desde hace rato que conste, por la cual reconozco a esas personas, a esos seres humanos, a los atletas, a los que se Mm. paran ahí ante, aquí puede ser 15,000, 16,000 personas eh, para hacer su trabajo, que lo van a evaluar en ese momento si responde o no, y puede que responda en 5 de 6 oportunidades, pero si en la sexta no responde y el momento está crítico, le van a buchar y no se van a acordar de lo que aconteció anteriormente. Entonces sí, la verdad que viven con una presión impresionante los que practican un deporte. Entiendo, por eso se les paga lo que les paga también. A lo mejor no dimensionamos, no entendemos lo que hacen ellos. No cualquiera puede hacer ello.
más los doctores, más ¿no? los cirujanos, eso lo entiendo perfectamente, pero me refiero a lo que está dispuesto a pagar una persona también por ver un espectáculo. Y te suben los precios y tú sigues pagando. Y Ajá. te los vuelven a subir y tú estás, digo, lo rechazas antes de que empiece la temporada, pero una vez que empiece la temporada, Ahí va, lo sí. apruebas, Ajá. ¿no? Entonces, pues estamos aprobando que sí, son. A mí me cuesta sinceramente criticar muchas veces por todo lo Claro, no, la idea no es ir a perder. y el manager quiere meter a los peloteros que le van a hacer ganar el partido, porque si no gana el partido lo van a despedir a él, Ajá. ¿no? Todos lo intentamos, pero en una competencia pues nada más uno puede ganar. Oye, que en ese sentido, por ejemplo, en el tema empresarial, te comete un error, lo que haces es mejorando, pues no puedes correr a alguien por un error porque estás perdiendo experiencia. Y el Y en el, deporte. y en el deporte y en la política, lo más fácil es, lo corremos y ya. En el béisbol sobre todo es un deporte pues de muchos fracasos, de muchos turnos fallidos. Si te pones a ver, puedes ir 4 veces a la caja de bateo. Si fallas en 2 ocasiones, eres un genio, ¿no? La mitad. El Si 50%. bateas 500, no hombre, nadie ha bateado 500 en la historia. Espino bateó 320 y tantos en su carrera. Y es Dios aquí en Hermosillo, ¿no? Ajá, 320 y tantos. 30% de efectividad, ¿no? 30%. 30%. Imagínate que te encarguen 10 tareas y nada más hagas 3. Y con eso te vas al Salón de la Fama y eres Dios aquí en Hermosillo. Para, es un deporte Muy, sumamente muy difícil que demandante. tienes que lidiar cuando te vas a casa, cuando acaba el encuentro, con esa presión de que no hiciste el trabajo y sabes que hay muchísima gente. Cada año está llegando otra generación que está buscando la oportunidad. Digo, por ejemplo, cuando vemos los casos de violencia, de cómo se pueden acabar las carreras de alguien que va empezando y que parecía fabuloso por un o dos Ujú. o tres errores Sí. de falta de control, pues de él mismo, ¿no? Como hemos visto. Dices tú, qué tristeza. Y es cuando yo me pregunto, ¿les darán Ujú. apoyo psicológico? Sí, sí les dan, lamentablemente, pues ni modo. Hay casos que no tuvieron la capacidad, la tranquilidad, el momento de controlar las emociones y no dar ese paso. Sí, es triste. Y entiendo el proceder de ligas mayores, porque es lo que menos toleran. Pues, y La tienen violencia razón, doméstica tiene que ser, y Irisdea, tienen tiene razón. que ser y ni modo, y que lo entiendan, que lo vean, los que hoy están apenas llegando, están creciendo, pero sí, el apoyo se da hasta las pláticas. No estoy seguro si todavía se dan de lleno, se daban pláticas, Irisdea, anteriormente, de alguna manera se dan, quizás individual, pero en términos de todo ligas mayores. Habían unas conferencias, de hecho, a inicios de año, cuando estaban cerca de empezar el entrenamiento primaveral, donde le decían a cada equipo, envíame a tus principales 10 prospectos a estas pláticas, pero pláticas de ese tipo, de Ujú. finanzas, de las inversiones, de tanto dinero, mucho cuidado, mucha atención, porque pues tener a los 18, 19 años de edad esas cantidades Millones. de dinero, y Y idea. bueno, también tienes que tener mucha, conciencia y fortaleza mental para no caer en Ujú. tentaciones, ¿no? Por eso Pelé para mí es uno de los deportistas más completos, fíjate. Sí. Porque no tuvo Ujú, escándalos, no vivió, o no sé, tú que ujú. sabes No, más. mis respetos para muchísimos, la verdad, atletas, sí, a lo mejor por la grandeza de Pelé es Ajá, lo que vemos, porque sí, Pelé, pues de nuestra generación y varias generaciones, de hecho, lo sí, máximo que llegamos a ver, ¿no? exactamente. En todo sentido, Ujú, pues, ¿no? sí, sí, sí. Íntegramente. Así es. Oye, y bueno, tu llegada a Diamondbacks, platícame. ¿Tú quisiste ir para allá? ¿Te llegó del cielo con tus ángeles? ¿Cómo Fíjate pasó? que no lo capté en un inicio de la oportunidad que existía, porque acuérdate que ese equipo de los Diamondbacks de Arizona empieza en 1998. Yo empecé el 88 en esto. Lo más Ajá, cercano era San Diego, Los ajá. Ángeles, los equipos más cercanos de ligas mayores. No, por alguna razón, No estaba en tu radar. no, estaba muy, muy a gusto, la verdad, sentía que lo tenía todo. También se da el arribo de los Diamondbacks en el 95, les dieron la franquicia o 96, hasta recuerdo que di la nota.
Se aprobó ligas mayores, presentaron los logos. El equipo se va a llamar Diamondbacks de Arizona y Devil Rays de Tampa Bay. Hoy en día se llaman los Rays nada más. Eran Ujú. Devil Rays de Tampa Bay. Entonces, pues la geografía me ayudó, Irisea. El hecho de que iba a haber un equipo aquí en Phoenix, Arizona, y estoy convencido de eso. La plaza de Hermosillo, el amor por el béisbol, porque de inmediato Diamondbacks en su arribo a ligas mayores vio a Sonora como digamos, un aliado totalmente, un mercado que podían captar, que le podían presentar y que ligas mayores, digamos, te concede ese beneficio. Mira, lo que esté a tu alrededor es tu mercado. Entonces, tú te puedes ir a meter hasta con transmisiones si quieres, ¿no? De radio, Ujú. de televisión cambió mucho, pero de radio sí te podías meter. Entonces, vieron a Sonora como un mercado que podían llegar de lleno. En 1997, un año antes de que llegara Diamondbacks de Arizona, hubo una serie del Caribe en Hermosillo, la última en el estadio Ajá. Héctor Espino. Vinieron los Diamondbacks, hubo un día Diamondbacks, una conferencia de prensa para presentar al equipo, para hablar de todos los detalles de la campaña del 98, que ya estaba cerca. Hasta ya tenían manager. El manager que era Buck Showalter, que lo habían contratado como 2 o 3 años antes de empezar a jugar el equipo, vino aquí, hizo el lanzamiento de la primera bola y después de hacer el lanzamiento de la primera bola agarró una bandera de México, la agitó al Guau. estadio emocionadísimo, ellos también. Entonces, ¿cómo se da el arribo? Creo que me ayudó mucho esa conexión que de inmediato empezaron a tener los Diamondbacks con Sonora y con Naranjeros de Hermosillo, porque incluso jugaron partidos de pretemporada por varios años al inicio. El 98, antes de su primer juego en ligas mayores, habían tenido juegos de pretemporada y en Tucson, pero también tuvieron uno aquí, Ok. aquí en Hermosillo. Y yo mando la solicitud, no quedo en la primera ocasión y ya digo, pues ni modo, no se dio. Pero cuando acaba la primera temporada es cuando vienen y platican conmigo, el encargado del área hispana de los Diamondbacks de Arizona, de una manera informal, pero sí como para No que hace sí, nada informal, que ya sí, sabes, ellos, ¿no? que sí, sí, pero una plática, Ajá. no, oye, nomás para que lo pienses, ¿estarías interesado? Pues obviamente que estaría interesado, ¿no? Claro, sí. Y sí se dio para la siguiente campaña, la del 99, y ahí empecé, en 1999. O sea, ya tienes más de 20 años allá. Ujú. Y bueno, en eso que hablas de los sacrificios de la familia, ¿de qué te perdiste de tus hijas? Claro, pues de muchas cosas. De Día del Padre, en los eventos, ya ves que en las escuelas hacen eventos del Día del Padre, mi esposa tenía que hacer la de padre también. Eh, sí pude estar en las graduaciones de ellos. Imagínate si no. Hubo una que fue un reto, hace poco lo comenté incluso en algún espacio. Valoro mucho, así como aquí hablo de Ariadna, de Guillermo, ese apoyo, ese trabajo de equipo que nos apoyamos, Pues que nos imagínate el de apoyamos tu mucho, mujer, ¿no? de tu esposa. Sí, valoro en este caso también allá, Irisdea, con Diamondbacks, comparto las transmisiones con un ex pelotero, Rodrigo López. Ajá. Rodrigo López, que fue el liga mayorista con Orioles de Baltimore, entró en el 2014 en las transmisiones como analista, ¿No? ex pelotero, Ajá. como analista, el analizar el juego. Y venía la graduación de mi hijo y estábamos en gira, entonces sí era un reto y le digo, oye, ¿me pudieras ayudar? Él hizo la crónica. Ay, wow. Sí, sí, claro, no es cualquier cosa, lo entiendo. Y Claro. para uno será muy sencillo, pero no, la transmisión de un juego de béisbol no es cualquier cosa con tanto tiempo muerto, con juegos tan largos que hay, Claro. llenar 3, 4 horas por estos días de transmisión de juego de béisbol no es cualquier cosa. Entonces empezó a practicar Rodrigo, lo llevé, mira, practica una entrada aquí en este juego, narra un inning, mañana narra dos, y maravillosamente, y llegué barrido a la graduación de mi hijo, porque era en una gira, pues, Pittsburgh, Ajá. Miami, de Miami fue como me vine para acá, Híjole. para Hermosillo. Llega barrido, Pero llegaste. pero llegué, sí. Creo que graduaciones nunca me perdí, pero acuérdate que te da chance, no es todos Pues los años, pues sí. los cumpleaños es todos los años, el Día del Padre todos los años, las graduaciones cada cierto tiempo y encontré la manera. Yo creo que en las otras estaba en casa y estando en casa es más fácil. Sí, Se claro. encuentra una persona que me supla ahí, pero estando en gira no. Estando en Ajá. gira es más difícil, ¿no? Oye, y bueno, ya con más de 20 años Ujú. en Estados Unidos, ¿sí, Sí, no? Más de sí. 20. ¿Ya tu familia se desarrolló allá? ¿Tú ya te sientes que allá vas a quedarte para siempre?
No estoy seguro, Irisea, me fascina, me gusta mucho, la verdad. Ujú. Sí, pero también aquí Pues la tienes, familia. tiene sus bondades, totalmente. Entonces, por ese lado es otra bendición, porque al mismo tiempo lo veo como que nunca entro en una monotonía que quizás ha sido parte importante para ayudarme en estar siempre con esa motivación. A mí me motiva muchísimo cuando está acabando la campaña de ligas mayores, que ya viene la Liga Mexicana del Pacífico, vienen Naranjeros, una nueva temporada, veo a los compañeros aquí en Telemax, se está acabando aquí, ya viene ligas mayores, lo máximo en torno a béisbol, el mejor béisbol del mundo. Entonces, pues no quiero ni pensar, a veces digo, sí, me voy a quedar allá, a veces digo, no, me voy a quedar acá. No Pero bueno, sé estás viviendo tu, a dónde nos lleve, por lo pronto, pues ahí estamos. De hecho, en mi familia una hija está allá, dos están aquí, o sea, y ahí estamos. decidieron quedarse acá. La mayor, sí, Ajá. la mayor. Dos, pero hace poco nos movimos otra vez para Hermosillo, pero hace poco, 2 años. No, bueno, pero bueno, está cerca, ¿no? De alguna Sí, manera. allá estuvimos varios años, allá estuvieron en la escuela también, Ujú. ¿no? Y venía, ni modo, son los sacrificios, qué ilógico, pero yo venía a quedarme solo aquí en Hermosillo, a transmitir los juegos. Se acababa el Porque, juego, llegaba a casa, allá lo pudiera entender, como en las giras. Se acaba el juego, llegas al hotel, se ujú, acaba el juego, llegas a la casa, estás fuera del país. Pero estando en Hermosillo, se acababa el partido, llegaba a la casa y no había nadie, ¿no? porque estaban estudiando. Porque estaban allá, sí, toda la Ajá. familia en Phoenix. Pues bueno. Sí. Ellos se tenían que, demostrarte que era necesario estar juntos, ¿no? Pues sí. Oye, y en esto que has vivido, ¿qué ha sido lo más difícil que has vivido? Porque parece que quienes estamos en los medios creen que es muy color de rosa esto, ¿no? Ujú. Además de la familia, ¿qué ha sido lo más difícil que has vivido? Pues yo tengo la enorme debilidad, como tantas personas, cuando alguien se enferma, un ser querido se enferma, Ujú. no estar con Híjole. esa persona. Fíjate que cuando estaba empezando la Serie Mundial, lo que son las cosas, la última, la del 2023, estaba empezando el partido y mamá estaba entrando al quirófano, se había caído, se lastimó la cadera, se fracturó Ajá. la cadera, al momento de estar empezando. Qué increíble, ¿no? ¿Y tu mente cómo Eh, estaba? pues ¿Logras enfocarte? sí, trata uno, ¿no? Ajá, Trata uno. Creo que me va bien en ese aspecto. Me ajá. parece que sí logro aislar. Pero siempre es ese, pues no es cualquier cosa, es un tormento en ocasiones, ¿no? Cuando se va uno a corte comercial Sí. y qué ¿Y estará cómo pasando. sigue? Y trato en ese aspecto hoy en día que lo vivimos, Irisea, de alejarme del teléfono, el teléfono para allá, porque estoy realizando una labor Es trabajo. profesional donde la gente merece respeto y mejor no hago el partido, mejor no transmito, pues si voy a Ujú, estar con el teléfono ahí atento. ujú. Es un reto, pero eso sería de los momentos más difíciles, ¿no? Como a muchas personas, creo que es lo que más nos duele, lo que más nos La llama, familia. sí, la familia, las Ah, enfermedades, ¿no? así es. ¿Y cómo te ves, Oscar, en un futuro? ¿Dónde quieres estar? ¿O con qué sueñas? Ay, pues no sé, a lo mejor pues disfrutando simplemente de ver televisión, no sé, pasar con la familia, el rato. Es un tema que sí de repente a lo mejor platico con colegas en esto que vivimos en torno Yo veo personas que se retiran muy tarde, Irisea, eh, Ujú, pero quizás lo necesitan. Quizás el ser humano necesita el estar en actividad. ujú. Yo digo que yo no lo voy a necesitar. Yo digo, pero quién sabe a la hora de la hora, porque raro que parezca, raro que suena, pero no me gusta estar con todo y esto que la profesión, la labor que yo tengo, que obviamente está uno ahí a la vista de todos y te conviertes en una persona, no voy a decir famosa, pero sí una persona que estás Pública. pública, Ujú. que puedes ir a alguna parte y desearía que nadie me conociera, Ya pero que sé. estás, no, en ese aspecto. Entonces, por eso yo digo que yo no voy a batallar cuando el retiro, porque pues a gusto me voy a ir y ya nadie me va a conocer, voy a estar más tranquilo Ajá. transitando por cualquier parte. Que no es que me busquen tanto, pero siempre como que sientes con una persona que ya se te acerque, que a lo mejor hay otras, ¿no? Pero no sé, Irisdea, porque por ejemplo,
y esto es reciente, y lo que lo he comentado con familiares, los días más difíciles quizás para mí últimamente han sido los días libres en gira. Si estoy en Pittsburgh, por decirte Ajá. una ciudad, en un día libre, sin hacer nada, ¿No te vas a recorrer la ciudad? a lo mejor un poquito, pero no es cualquier cosa, no, Ay, no, aparte se no. expone uno, ¿no? No es lo mío, no es lo mío. Por eso te digo, Ay, no. he pensado de Ni un museo, nada. no, sí, sí he visitado Ajá. muchas, pero de cualquier forma, Iris, un momento, a lo mejor sí tú lo ves muy sencillo, pero pues no todos actuamos de la misma manera, o conforme pasan los años, no actúas de la misma manera, y últimamente han sido mis días más difíciles, a lo mejor, Ujú, no sé, ujú, que no los disfruto y por eso digo, quizás tenga que hacer algo, ujú. algo de perdida cuando yo he pensado de que no voy a batallar nada en el retiro. Si llego al retiro, si Sí Dios me llegas. presta vida, entonces, pues ¿para qué preocuparse por lo pronto de Pues cosas que sí. no han llegado? No quiero clavarme tanto en ese aspecto y disfrutar el presente. Oye, Buki, y bueno, tú ahorita como dices, narrar los tiempos muertos. Ujú. Tú pues tienes esa facilidad de las estadísticas, ¿no? Y de manejar números. ¿Traes apuntes? ¿Cómo le haces? ¿O Ujú. todo lo estás sacando de tu mente? Hay muchas cosas que sí trae uno apuntes, hay otras que surgen sobre la marcha, ¿Que te que se acuerdas? presta, sí. Sí, uno se puede preparar para ciertas cosas, pero el juego te lleva a veces por otro lado. Incluso he estado con apuntes que se me quedan, ¿no? Con cosas que se Ajá. me quedan y ni modo. Pero ese es el detalle, Irisea. Eso es lo que te hace único, pues. No, pero creo que todos en los que estamos en esto, no puedes sacar un dato nomás por sacarlo. No, no, no. El chiste es la oportunidad del dato Así es. cuando valga la pena. Entonces, yo puedo traer una preparación de algunos datos, pero si no se presta, ¿por qué lo voy a sacar? Pero, pero tengo la fortuna otra vez de que, oye, pero el béisbol se juega todos los días, quizás mañana, quizás pasado, y me ha tocado, o el año que entra, Pues sí, exactamente. porque la oportunidad del momento, pues el chiste es sacar el dato cuando valga la pena, no nomás Claro. porque sí sacar un dato, ¿no? Ajá. Pero entonces tu mente trabaja, te da el dato en el momento que lo estás ocupando. A veces, o porque traigo, por darte un ejemplo, los de la alineación juegan todos los días, pero los pitchers no. Si no te toca un abridor para el cual traes una Ujú. historia, traes una preparación, pues ¿por qué lo vas a sacar si no está tirando en esta serie? O un relevista. ¿Cómo vas a sacar si no está lanzando en esta serie? O traías de un pelotero, pero se lesionó y no está jugando en este partido. Ese tipo de O cosas, se ¿no? enojó la esposa. Digo, porque, por ejemplo, nosotros que a mí me gusta hacer parlays, me Ujú, gusta apostar, ujú. y yo estoy con mi hijo. ¿Cómo está con la esposa? ¿Cómo está con qué pasó? Y que, no, mamá, se enojó esto, como nos acaba de pasar. Porque ya ves que en el parlay puedes Ujú, meterle $10, pero si le atinas a varios, pues ujú. tienes la posibilidad de ganar algo, Sí, ¿no? mayor riesgo, As- mayor ganancia, ¿no? Exactamente, entonces, no, digo, nosotros jugamos así como familia, ¿no? Mm. Y siempre, digo, yo aprendí con mi esposo y con mi hijo de ver todo lo que estaba alrededor, ¿no? Sí, juega todo. Pues, ¿sabes? Eso es otro tema muy interesante. Por eso, que, que bueno, por eso nosotros no podemos apostar, No, no, ¿no? no. Por eso los que estamos involucrados en el béisbol no podemos apostar. Entiendo la razón por la cual el béisbol se protege de esa manera, pues no quieres provocar ninguna duda. O sea, tienen reglas que Sí, evitan que yo no pues, puedo apostar en béisbol. ajá, Dirás que es simple. Y yo también lo digo, que es simple. Porque tengo acceso al vestidor, pues porque tengo acceso y puedo ver en el ok, vestidor, oye, fulanito, lo veo que ajá, está muy acatarrado, no sé, ajá, detalles de ese tipo, o lo que vi nadie más sabe, cojeando. pues, Se supone que nadie más sabe, pero pues está tan avanzado todo hoy en día que no veo la razón, pero tienen esa regla y uno tiene que respetar la regla. ajá. Entonces, nada absolutamente. Oye, Buki, ¿y qué trasladarías de los sistemas de trabajo en Estados Unidos y, digo, tienes las dos experiencias, y México? Porque nos da mucho por comparar, no es que haya esto y no es que acá esto. Y, por ejemplo, yo ahorita que estoy en el tema de análisis de la reforma laboral Ujú, por el Tratado de Libre Comercio, pues de repente digo, estamos más protegidos acá en México los trabajadores que en Estados ujú, Unidos, porque muchas veces ya te dicen, ¿sabes qué? Gracias por colaborar, ¿no? ujú. Y ya te vas. Y Sí. acá no es tan fácil. Pero tú, ¿qué podemos rescatar como mexicanos que pudiéramos tener aquí en México para ser mejores?
Yo creo que la verdad estamos muy bien. Bueno, en lo que al béisbol respecta, por lo menos, Ajá, Irisdea, es cierto, hay cosas que hemos copiado, que hemos estado, pues lo bueno hay que copiar, lo bueno hay que tratar de imitar, y me parece que a fin de cuentas todo se rige por ligas mayores. Como todo pelotero quiere llegar a ligas mayores, tienes que, digamos, seguir las reglas que están por allá. ok, Hasta ahora no han seguido algunas reglas aquí en esta Liga Mexicana del Pacífico, pero por lo que tú quieras, por ejemplo, el cronómetro, ¿no? El cronómetro no lo están empleando aquí en Liga Mexicana del Pacífico. Creo que lo tienen que hacer. Si quieres llegar al mejor béisbol del mundo, si quieres estar en ese nivel, pues tienes que prepararte también en todos los hábitos que debes de crear claro, para llegar a ese nivel. Pero no, el béisbol yo creo que está muy bien en en todo sentido. México, como en todos lados. Claro que hay cosas malas, hay cosas que quizás sí deberían de mejorar, pero en términos generales, Irisdea, eh, yo creo que hasta los sistemas de competencia han sido vanguardistas por aquí, encontrando la manera Mm, creo que aquí pusieron primero bateador designado, por ejemplo, tengo idea que Naranjeros, en la liga, en la en la liga. Ah, liga, ok. sistemas de competencia y demás para hacerlo más atractivo. Allá se espantan en ocasiones cuando llega un final de temporada con los diferentes escenarios que necesita tal equipo para calificar, que se tiene que dar esta combinación. Aquí estamos, pero sí a la vanguardia. El sistema de la Liga Mexicana del Pacífico eh, es muy complejo. Al final de la campaña ya ves que no, que necesita que gane fulanito, que Sí. pierda sutanito, que gane por 4 carreras y detalles de ese tipo, pero a lo mejor nos ha hecho empaparnos lo suficiente para dominar con tranquilidad lo que hoy en día puede presentar ligas mayores. Un escenario que puede ser muy complejo para ellos, me parece que aquí pues lo manejamos con tranquilidad, ¿no? Wow. Pues es un Sí, punto bueno para nosotros, ¿no? sí, digo, sin querer, se han hecho cosas muy buenas también aquí, ¿no? Y somos ejemplo de algo para allá con Pues, ellos. pues la afición. Bueno, eso sí, ¿no? Todo el mundo quiere tener ese ambiente que tienen en los campos. Eso es lo que te dicen. Fíjate que ahora que se llevaron a cabo los partidos con Tucson siendo local, ya ves Ajá, que Tucson no ha podido jugar en sí, este arranque de campaña ahí en ajá, Tucson, entonces fueron locales. Ese fue un tema muy interesante. A mí lo analicé por un momento, a ver, lo compartiré con peloteros. Como fue local Tucson, entonces el equipo Naranjeros no podía hacer todas las dinámicas de ruido, ruido, ajá, ruido y vamos, gente, ¿no? Porque local era Tucson. ajá. Les prestaron el estadio, la taquilla fue de ellos, la venta fue de ellos, detalles de este tipo. Ellos se encargaron de la administración, pero por ende no podías hacer todo eso. Y si te remontas a pues algunos años, así era el béisbol aquí. Lo han hecho mucho para la juventud también, y eso lo entiendo perfectamente. Es un negocio a fin de cuentas. Claro. Quieres captar afición, y de repente te encuentras comentarios de veteranos, sobre todo. No, yo voy a analizar el juego, voy a ver el partido. Bueno, esos fueron los partidos para poder analizarlos con tranquilidad porque no había tanto ruido, porque no Ujú, había tanta fiesta, porque el equipo local era Tucson así y, es. y el equipo de entretenimiento es de los Naranjeros de Hermosillo. Entonces, pues, no sé, Irisdea, te encuentras comentarios de peloteros de repente allá en ligas mayores que cuando fueron a jugar a México, oye, lanzaba la pelota y música, 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 y lanzaba la pelota y música, 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 pero no te lo hablan de una manera negativa, ¿no? Ah, ok. Como que a lo mejor lo ven como parte de tu desarrollo, Ajá. que tienes Wow. que soportar todo tipo de escenarios. Que hay Entonces, mucha presión. eso sería a lo mejor de los detalles. Podrá haber otros, ¿no? Pero de los detalles que me parece les gustaría llevar quizás los equipos de ligas Pues mayores, ¿no? en el juego de Diamondbacks, en el último bueno, el que fui el 15 de septiembre, Ujú. pues yo decía, hagan ruido. Y yo, están provocando que hagan ruido para el otro que va digo, pues yo te hablo mucho de que a lo mejor yo digo, tenemos que ser educados, pero bueno, el tema del apasionamiento también Sí, pero eso les influye. fascina a ellos, ¿no? Me parece que ellos lo disfrutan. Sí. La manera como se mete la afición. Allá también se mete, definitivamente, pero aquí como juegan con la afición es fabulosa. Oye, pues ya sé entonces por qué salieron las chamacas en la pantalla, porque salieron. A lo Eh, mejor porque estaban haciendo mucho alboroto. Mucho relajo teníamos ahí. Y yo dije, porque me dice
ay, no me acuerdo si Federico o Edgar me Mm. comentaban de que, oye, a mí nada más me ha tocado una y aquí en Los Naranjeros. Ah, no, Entonces, Federico también salió allá, pero yo creo que es por el relajo que teníamos, porque sí es cierto, muy educada la afición allá, ¿no? sí, a lo mejor están más de que sí quieren ir a ver el juego, analizarlo, ve tú a saber, Ay, pero para llegaron todo unos hay, Grisel. mexicanitos ahí a Y, descomponer el asunto. pero habrá un porcentaje Sí, considerable que quieren fiesta, que quieren claro. la combinación de béisbol con mucha fiesta. Oye, y aparte del béisbol, ¿cuál es tu hobby? Pues ver documentales, a lo mejor. Me gusta mucho la historia, mucho la historia. Me Ajá. fascina la historia. ¿Y a qué jugador es el que más así admiras? Pues yo seguí mucho a Ken Griffey Jr., Ujú. pero creo que si Shohei Ohtani hubiera jugado en mi niñez y en mi juventud, no, pues el 100% estaría, si Es en la muy actualidad, completo, ¿no? Ohtani es lo máximo que ha Hasta habido. hoy. Sí, 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 y está difícil que surja otro, ¿no? No digo que no vaya a surgir, pero sí. Pero a ver, en- Buki, déjame, es lo que yo escucho y lo que he leído, ¿no? Antes así eran Ujú, los deportistas, ujú, sobre todo los beisbolistas, sí. ¿no? Podían hacer de todo. Ujú, Luego como hubo una etapa de especialización. ujú. Y ahora cuando surgen fenómenos como Tani, pues lo vemos así como un fenómeno, pero ya tuvimos. Sí, pero es como te decía hace rato de esto no se acaba hasta que se acaba. Lo que pasa es que se da muy a la larga. Oye, a mí me tocó Ajá, ver un regreso de 15 carreras, de 14 carreras, pero una vez en tu vida, ¿no? ajá. Entonces, no, pero lo que está haciendo Tani, no, nadie, Irisea. No se No, arriesga. no, no, lo siento, yo sé que hubo el mismo Fernando Valenzuela, tuvo juegos de jonrón, pero ¿cuántos jonrones pegó Fernando Valenzuela en su carrera? Lo que pasa es que sí pegó jonrones y Ajá, pegaba los hits. Pero Tani pega por, 3 en un partido y sí. poncha 10 al Y qué mismo bueno. tiempo. Ajá. No, la verdad Va a jugar que solo al rato. lo que hace Otani, qué bien que lo está haciendo. Pudiéramos a lo mejor concluir, pensar que porque lo está haciendo Otani van a estar más abiertos a dar oportunidades, pero pues no. Fíjate que yo recuerdo cuando llegó Tani a Ligas Mayores, ya llegó con esa fama, venía con Ajá. esa fama de Japón. Yo también dije, no, no lo va a hacer en Ligas Mayores. Va a tener que enfocarse o en bateo o en picheo. En grandes ligas, porque nadie lo había hecho. Ajá. El famoso Baby Ruth, el pelotero Sí, sí, que sí. tanto brilló a inicios del siglo pasado, Baby Ruth, el gran jonronero, Baby Ruth es lo más parecido. Pero si tú ves los números de la carrera de Baby Ruth, él primero lanzaba Ajá. y luego se puso a batear. Ya cuando bateaba, ya, Ya no ya, podía ya lanzar. dejó de lanzar. O sea, ponle que combinó algunos partidos, pero si tú ves la carrera de él, no, primero fue pitcher y después fue bateador. Cuando era pitcher pegaba sus jonrones, pero no pegaba los 50 y tantos, 60 jonrones. No, no, no. Otani los pega en el momento que está lanzando, en la campaña que está lanzando y en el partido que está lanzando. Wow. No, Pues no, es algo fuera de serie, ¿no? muy bien. Lamentablemente ya estamos llegando al final del programa, pero bueno, antes de irnos, podemos hablar sobre por qué no pueden jugar allá en Estados Unidos el nuevo equipo de Tucson. Bueno, están atrapados en una cuestión migratoria. Es un Fíjate tema. que Es, sí, es el tema. Originalmente, aparentemente estaba todo listo para, de acuerdo a cierta visa, ya tener todo resuelto, pero surgió algo ahí, Irisdea, y pues lo último que quieres es saltarte las reglas. Es decir, todos, y lo hemos vivido de alguna manera, hasta cuando pasamos mm, de México a Estados Unidos, que un oficial te puede pedir una cosa, pero otro oficial te puede pedir otra cosa. Entonces, quedaron en algo de ese tipo donde parece que necesitan otro tipo de visa de lo que muy bien. originalmente les están pidiendo otro tipo de cosas y pues ya los agarró Con el tiempo con el encima. tiempo encima. Ya ves que estaba en cierre también el Ujú, gobierno sí están trabajando, pero no, ajá. no, no todos los trabajadores del gobierno Una federal, ¿no? oficina, ¿no? Se había De lo cerrado. federal. No quiero decir que esa sea la razón. Ajá. Lo que me enteré es básicamente que pues les pidieron otro tipo de documentación, ¿no? Oye, pues bueno, tú eres un hombre pues de éxito, Ujú. nadie lo puede negar, eres un hombre que, pues no sé si soñó, pero como tú dices, tus ángeles te fueron guiando. ¿Qué le sugieres a esos jóvenes que ahorita sienten como que
algunos no tienen objetivos, algunos no tienen sueños Ujú. y no tienen, yo siento como que las ganas así como de dar el paso, como que hemos hecho una generación muy cómoda que espera a ver la señal de Dios y si no, no se mueve. ¿Tú qué les dirías a ellos que tú dices que los ángeles te han guiado, pero tú esperabas la señal o caminabas para recibirla? Ay, ya, no sé, es que es un detalle importante, ¿no? Y a propósito de lo que comentas y la paciencia, volvemos a lo mismo. Yo siento que tuve una carrera de de Los Ángeles, Don Carlos y Pepe Chuy y José de Jesús Ruiz se portaron maravillosamente y el inicio es clave. El arranque en la carrera de una persona es importante porque si no te puede llevar por otro rumbo. Entonces, tuve ese beneficio, pero como te decía, oye, pero hasta como el tercer, cuarto año entré de lleno. Entonces, yo lo veo como que tuve un inicio con muchas facilidades, pero quizás para otros sería de muchas dificultades. Oye, tardaste 2 meses o más para que te dieran la primera oportunidad, ahí nomás ibas a sentarte, tardaste 3, 4 años para que te pagaran. No, yo no me aguanto ni un año. Entonces, no sé, paciencia, eh, Preparación. sí, preparación totalmente, ¿no? Creo que eso también jugó un papel importante. Eh, mm, Comento mucho esto también, ser muy honesto consigo mismo. Saber hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no puedes llegar. ¿Cuáles son autoanalizarse? ¿Qué es lo fuerte tuyo? Si lo puedes identificar, como en mi caso, insisto, los números que creo, eh, y la comicidad para nada se me da, lo cómico jamás, entonces no te metas en ese terreno, ¿no? Eh, Creo detalles de autoevaluación, Irisea, y tratar de aprovechar pues el lado fuerte que tiene cada uno, ¿no? Ujú. Si lo Mm, identificas, ¿no? muy bien. Sí. Pues de verdad, muchísimas gracias. Por fin se me hizo después de que anduve casi un año detrás de ti. Hasta fui para allá y no lo pude ver al hombre, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias de verdad. Espero que pues la gente se haya sentido satisfecha con la entrevista. Yo le hablé a especialistas en el tema, dije, a ver, ¿qué quieren saber del Buki? Y todos se quedaron. Lo que le saques está bien. Así es que Muchas bueno, gracias, muchas gracias. muchísimas gracias por compartir con nosotros esto. Gracias, Irisea. Gracias a Martín Ibarra que nos ayuda aquí en los controles. Gracias a usted que está pendiente de mexicanas y mexicanos chingones. Recuerde que todos tenemos un talento, nomás desempólvelo y luche y prepárese para sacarlo adelante. A eso vinimos a esta vida. Así es que bueno, por favor, huela la flor, sople la vela y sonría porque siempre puede ser peor. Nos vemos. Bienvenidos a su programa Mexicanas y Mexicanos Chingones. Entrevistas, experiencias de vida.